Bien, queridos hermanos, para un historiador hablarle a la historia es difícil, porque ustedes son la historia. Gary quiere que hable de la historia de la iglesia en Chile ante ustedes, que son los que han vivido esa historia. Por lo tanto, queridos hermanos, perdónenme, pero yo quiero expresarles a ustedes todo mi aprecio. Yo creo que conozco a muchos de ustedes sin haberles visto antes, a través de los registros históricos que tenemos acá en Chile y a través de la fotografía de los misioneros. Quiero rendir tributo a los dos misioneros que me enseñaron las charlas y me bautizaron, el elder Robert Chalack y el elder Steve Cherry. Ellos son de California y anoche elder Chalack me dice, Rodolfo, no sabes la pena que tengo de no poder estar allí en Chile. Y yo sé que el de Cherry sentía la misma pena. Pero yo le dije, ustedes no van a estar presentes, pero van a estar aquí en mi corazón y en el corazón de cada uno de ustedes. Porque en síntesis, mencionar a un misionero o a otro misionero es lo mismo. El agradecimiento, el amor, todo lo que ustedes hicieron, ¿no? Aquí tengo a Elder Jesperson, que fue mi compañero en la misión. Él vino con su familia. ¿No es un acto de amor también el hecho de que él haya venido a Chile en este momento? Elder Henny y Elder Bilugrón fueron mis líderes en la misión. Y aquí están. Y así podría mencionar a todos. Pero, queridos hermanos, tengo una pequeña presentación acerca de la historia de la iglesia. Y yo quiero decirle a ustedes que cuando conocí la iglesia jamás había escuchado el nombre del profeta José Smith. Yo tenía 17 años, pero hasta ese momento en ningún libro yo lo había leído. Tampoco había escuchado nada acerca de los mormones. Sin embargo, cuando los misioneros nos enseñaron las charlas, en 2 meses estábamos bautizados. ¿Qué produjo eso? Ya ustedes lo saben, ustedes enseñaron, ustedes saben cómo el Señor quiere que enseñemos cuando somos misioneros. Sin duda que el Espíritu del Señor estaba presente. Vamos a mostrar algunas imágenes. Como les dije, del profeta José Smith, yo no había visto imágenes, no había escuchado nada. Sin embargo, ahora, en su corta estadía de él en la tierra, al meditar todo lo que él nos dejó, el legado del profeta José Smith, esto es algo realmente impresionante. Siguiente, por favor. De la primera visión, por supuesto, si no había escuchado nada del profeta, de la primera visión tampoco. Pero uno ganó un testimonio de ello. Mi familia era católica y nosotros nos habíamos criado en ese ambiente, ¿no? Sin embargo, cuando los misioneros nos enseñaron, aceptamos esto. La siguiente. Después supimos del martirio del profeta José Smith, cómo las personas que terminaron con su vida pensaron que con eso se acababa el mormonismo. Sin embargo, nosotros sabemos que no fue así, ¿no? Como dijo una vez el presidente Hinckley, hoy día muy pocos se acuerdan del gobernador Ford, pero muchos y millones se acuerdan del profeta José Smith, ¿no? La siguiente, por favor. Al buscar información sobre la iglesia en Chile, sobre los mormones, sobre la época de los pioneros, busqué información en la Biblioteca Nacional de Chile y realmente fue como buscar una aguja en un pajar. Decir, bueno, ¿dónde empiezo? Porque los diarios en Chile se publicaban ya en la época de la Restauración. El Mercurio de Valparaíso se publicaba en esos años. Y empecé a revisar los diarios hoja por hoja y la más antigua que encontré fue esta noticia. Otras veces los miembros de una nueva secta religiosa conocida con el nombre de Mormons. Yo supuse que eran mormones, ¿no? Por eso que puse la imagen aquí. Otras veces los miembros de una nueva secta religiosa conocida con el nombre de Mormons, fanáticos inofensivos, han sido lanzados por la multitud de las tierras que ocupaban legítimamente en el estado de Missouri, después de robados y diezmados sin que la autoridad pública interviniese.
Esa noticia es correcta, queridos hermanos. Exacto. Bien objetiva. Expresa muy bien lo que pasaba con los pioneros en esos años, ¿no? Y eso fue publicado en el Mercurio de Valparaíso del año 1840, ¿no? La siguiente, por favor. Nosotros, bueno, sabemos que el presidente Brigham Young, sucesor del profeta José Smith, llevó a los santos a las montañas rocosas. El profeta José Smith había dicho antes que el pueblo de Sión, los santos, irían finalmente a establecerse en esas montañas. Entonces lo que hizo el profeta Brigham Young fue más que seguir esa instrucción o ese conocimiento que tenía el profeta José Smith, ¿no? La siguiente, por favor. El éxodo desde Nauvoo. En el mismo momento en que los santos salen de Nauvoo, hay un grupo de santos que sale desde Nueva York. Y ustedes conocen la historia del Brooklyn, ¿no es cierto? Los hermanos que viajaron por el Océano Atlántico hacia el sur de Sudamérica. La siguiente, por favor. Otra noticia de los Estados Unidos, también en el Mercurio de Valparaíso, el 6 de febrero de 1846, que es la época en que los pioneros ya han salido de Nauvoo, ¿no? y han salido de Nueva York. Los papeles de los Estados Unidos estaban llenos de noticias de azonadas y encuentros sangrientos entre el pueblo armado y los mormones, secta religiosa cuyas doctrinas han excitado un odio a muerte en el resto del pueblo. Esta guerra, extraña y fanática, era llevada a sangre y fuego, cientos de casas habían sido incendiadas, y en los diferentes encuentros entre el pueblo que atacaba y los mormones que se defendían, han muerto y salido heridos muchos de los combatientes de ambos bandos. También es una noticia que expresa con mucha claridad lo que acontecía, ¿no? Publicada en Chile también. La siguiente, ¿no? Entonces, los pioneros del Brooklyn. El Brooklyn hizo una ruta que salió de Nueva York. Ellos llegaron casi a la esquina de África y bajaron luego al sur. Pasaron por el Cabo de Hornos, que era una zona muy temida en esos años por los navegantes. Era la zona por donde pasaban todos los, por ejemplo, los barcos balleneros, ¿no? Y había temor de que a lo mejor pudieran naufragar en esa zona. Sin embargo, ellos, en los relatos que hay de los pioneros, dice cuando pasaron por el Cabo de Hornos, realmente lo hicieron por un mar tranquilo. No tuvieron mayor dificultad. La siguiente. Entonces, ahí está la ruta del Brooklyn, ¿no? Punteada por el Océano Atlántico, pasando el Cabo de Hornos, y la decisión del capitán era llegar a Valparaíso para reabastecerse de alimentos y para reparar el barco. Sin embargo, una tormenta impidió que el Brooklyn llegara a Valparaíso. Entonces el capitán, como conocía esa zona, enfiló rumbo hacia la isla de Juan Fernández, ¿no? La siguiente, por favor. En la isla de Juan Fernández, el Brooklyn pudo repararse, se reabastecieron de agua fresca, de alimentos frescos, dejaron sepultada a la hermana Laura Godwin Hoskins. La hermana viajaba embarazada. En medio de la tormenta, ella cayó y falleció, ¿no? La hermana pidió, por favor, no me arrojen al mar, porque esa era la costumbre. Cuando las personas fallecían en alta mar, eran arrojados al mar. Entonces, el cuerpo de ella lo mantuvieron hasta llegar a la isla de Juan Fernández, donde ella quedó sepultada, ¿no? Y su cuerpo está allí. Entonces, una cosa interesante que yo le comentaba a Gary el otro día, los pioneros estuvieron primero en Chile antes de en Utah. Entonces, y va encima, dejaron sepultado a uno de ellos allí. Entonces hay sangre pionera en Chile desde antes que llegaran a Utah. Sí. Sí, era una familia numerosa. Sí, una familia numerosa, entonces el padre se fue con esa responsabilidad de cuidar a su familia. Claro, claro. Bien, entonces eso es parte de la historia de la iglesia en Chile ya. Esa parte de los pioneros del Brooklyn, ¿no? Por todo esto que hemos visto. Lo siguiente, por favor. Bueno, también
Se dice que la historia de los mormones y los chilenos es una historia de amistad. ¿No? ¿Por qué? En Juan Fernández, los chilenos ayudaron a los hermanos del Brooklyn. 3 años después, cuando se produce la fiebre del oro en California, de Chile viajaron miles de personas a buscar oro a California. Los chilenos eran tan numerosos que fundaron una pequeña ciudad ahí en California y le llamaron Chilecito. ¿No? Chilecito. Little Chile. Entonces, en una noche, Chilecito fue atacado por unos galgos, bandidos que habían en esos años. Fue atacado. Y adivinen ustedes quiénes salieron en defensa de los chilenos. Los mormones. Al frente de ellos estaba Samuel Branham. Y en la historia de Chile, dice que Samuel Branham se subió al techo de su casa y arengó a la gente para que fueran en defensa de los chilenos. Dice que ese grupo logró capturar a los bandidos y los pusieron en una cárcel en un barco que estaba en la bahía de San Francisco. ¿Se dan cuenta entonces que había como una vuelta de mano? Los chilenos nos habían ayudado en Juan Fernández. Nosotros les ayudamos ahora en California. Una historia de amistad, ¿no? Bien, la siguiente. Es por esos días, cuando hay tanto chileno en California, que el Elder Pratt llega a presidir la misión del Pacífico. Sin duda que él conoció a chilenos allá. Y él sintió el deseo de viajar a Sudamérica y viajar a Chile. Y así lo hizo, ¿no? Él llegó a Valparaíso después de 2 meses de navegación. Venía con su esposa y venía con otro misionero llamado Rufus Chester Adams. Ellos llegaron a Valparaíso en el mes de noviembre de 1851. Estuvieron 3 meses en Valparaíso, 1 mes en Quillota. Había una guerra civil en Chile, por lo tanto era difícil la situación en ese momento. A ellos se les acabó el dinero, porque no andaban con mucho dinero en esos años. Por lo tanto se vieron en la necesidad de regresar y dejar para un tiempo posterior el día en que el Evangelio fuera traído a estas tierras de Sudamérica. Otro factor que influyó es que en ese momento no había libertad de culto en Chile. Es decir, la iglesia oficial era la iglesia católica y otras iglesias no podían tener reuniones. Entonces, eso también fue un factor que fue contra ellos, ¿no? Entonces decidieron, este no es el tiempo. Y se regresaron a California, ¿no? Estuvieron 4 meses en Chile y se regresan. Vamos a la siguiente. En la visita a Quillota, Elder Pratt dice que iba a un cerro que hay allí, Cerro Mayaca, donde él se retiraba a orar en las tardes, ¿no? Él describió el paisaje, dice, tan fértil como el Edén, Quillota. La ciudad de Quillota, desde los tiempos de los indios, es reconocida como una ciudad refrescante, una ciudad de descanso. Y eso fue lo que vio también el Elder Pratt. De hecho, el nombre de Chile significa lo mejor de una cosa. Y Chile originalmente se llamaba a esta zona del río Aconcagua. Después los españoles le pusieron Chile a todo el territorio, pero originalmente Chile era solamente esta misma zona. Entonces, podemos decir que Elder Pratt visitó Chile, ¿no? El Chile original. Bien, la siguiente. Bien, entonces ellos se regresan en marzo de 1852. Mientras están en Valparaíso, fallece un hijo que nace a la esposa de Elder Pratt, a la hermana Phoebe Pratt, nació un hijo. Ella viajó embarazada a Chile. El niño alcanzó a vivir 1 mes y 8 días y falleció, y según el parte del cementerio, debilidad. El Elder Pratt menciona que ellos cuando viajaban hacia Chile, la alimentación era pésima. El pan duro, dice, lleno de gusanos. Imagínense la hermana embarazada, 2 meses en esas condiciones, llegan a Chile, ella tiene su guagüita y se muere rápidamente, ¿no? Entonces también un niño pionero quedó sepultado ahora en Valparaíso, ¿no? Entonces hay unas conexiones entre
lo que es la iglesia pionera de esos años y nuestro país, ¿no? Bueno, todos sabemos que el Elder Pratt fue finalmente asesinado, ¿no es cierto?, en 1857. Bien, sí, la siguiente, por favor. Desde esa fecha en que el Elder Pratt vino a Chile, pasaría más de 70 años antes de que misioneros regresaran a Sudamérica. Y eso ocurriría con misioneros que fueron enviados a Buenos Aires, en Argentina. La siguiente, por favor. Y allí, entre esos misioneros, estaba el apóstol Melvin G. Ballard, ¿no?, quien al salir de Sudamérica, él declaró: la obra del Señor se llevará a cabo aquí en forma lenta por cierto tiempo, tal como un roble crece lentamente desde una bellota. No florecerá en un día como el girasol, que se desarrolla rápidamente y luego muere, pues miles se unirán a la iglesia. Esta tierra será dividida en más de una misión y llegará a ser una de las más fuertes del reino. La obra es ahora muy pequeña aquí, pero vendrá el día en que los lamanitas de esta tierra tendrán su oportunidad. La misión sudamericana será una potencia en la iglesia. Y así fue, queridos hermanos. Lentamente al principio en Argentina la obra creció, pero fue tan sólida que finalmente desde Argentina empezaron a ser enviados misioneros a los países vecinos. Y entre esos países estaba nuestro querido país de Chile, ¿no? La siguiente, por favor. Antes de que la iglesia se estableciera oficialmente en Chile, misioneros de la misión argentina atravesaban la cordillera a caballo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el elder Robert E. Wells, que sirvió en Chile como presidente del templo, ¿no? Entonces, el elder Wells ahí está en la frontera de Chile con Argentina. También el elder Leonard Hartley, que fue presidente de la misión. El elder Hartley menciona también en sus memorias su visita a nuestro país un día 18 de septiembre y vio cómo celebraban los chilenos su aniversario patrio, ¿no? Entonces, hay cosas que sucedían antes de que la iglesia se estableciera oficialmente en Chile. Lo siguiente. En 1954, el presidente David O. McKay visita nuestro país. Él había escuchado noticias que acá había una familia, el hermano Fotheringham, que era el gerente de la Kodak. Y el hermano Fotheringham le escribió a la primera presidencia diciéndole: Chile está preparado para enviar misioneros. Entonces, a causa de esa correspondencia, el presidente David McKay visitó Chile. La siguiente. Y finalmente, el año 56, en el mes de junio, se enviaron a los 2 primeros misioneros a nuestro país para establecer la iglesia, ¿no? Ellos fueron los elders Bert Allred y Joseph Bentley. Bien, la siguiente. Vino a Chile para organizar la primera rama de la iglesia el apóstol Henry G. Moy en julio del año 56. Y él dedicó la tierra de Chile para la predicación del evangelio. Ahí está parado afuera del Hotel Carrera y al fondo se ve la moneda, ¿no?, y el edificio de gobierno. La siguiente, por favor. Y los primeros bautismos fueron el 25 de noviembre de 1956. Y ahí está el primer grupo de hermanos bautizados, entre los cuales hay algunos niños norteamericanos y un hijo del hermano Fotheringham, que es el que está de traje a la mano derecha, ¿no? Y el primer bautismo, el hermano Ricardo García por el elder Berle Allred. ¿Por qué tenemos fotos tan buenas de ese bautismo? ¿Por qué creen ustedes? Porque el hermano Fotheringham era el gerente de la cosa. Así que imagínense, ¿qué maquinita habrá usado él, no? La siguiente. Bueno, por 3 años Chile fue parte de la misión argentina. El año 59, el elder Harold B. Lee vino a Sudamérica para crear la misión andina, con el elder G. Vernon Sharp como presidente. Y esa misión andina abarcaba a los países de Perú y Chile. La siguiente. Por 2 años como misión andina y luego la creación de la misión chilena. Bien. Y aquí por eso yo dije al principio, es difícil hablarle a la historia. Aquí yo sé que hay hermanos que estaban en Chile al momento que se creó la misión chilena. Me gustaría que se pusieran de pie.
Bien. Los hermanos Carlos y los hermanos Warner. Ellos eran jóvenes misioneros de la misión chilena cuando la misión se empezó. Y todavía lo son. Bien. Sí, yo conversé con la hermana Cardon en una entrevista hace 2 o 3 meses atrás y yo le pregunté, hermana Cardon, ¿y usted conoció a la hermana Noel Neville? Y ella me dice, yo sí. Yo la conocí a ella como su nombre de misionera, pero ahora era la hermana Cardon, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay escritos de la misión chilena donde aparece ella, el nombre de ella como historiadora, como parte del staff de la misión y también publicando la revista El Toki, que era la revista de la misión chilena, ¿no? Entonces, queridos hermanos, qué privilegio tenerles aquí a ustedes, de verles y que estén aquí y disfrutando este momento que son los 50 años de la misión chilena. Es decir, un día como hoy, hace 50 años, ustedes estaban sirviendo en Chile. Y ahora están acá con nosotros. Qué bendición, qué privilegio, hermano. Presidente del historiador, es probable que esto lo haya escrito aún el hermano Cardon, porque hermano Cardon en los registros de la historia, él aparece entre el staff de la misión como el historiador. Y es probable que a lo mejor usted, hermano Cardon, escribió esto. Aun cuando solo han pasado 5 años desde que los primeros misioneros llegaron al país, ahora hay 65 en Chile. Cuando se organiza la misión chilena en este día, habían 65 misioneros sirviendo en el país de Chile, ¿no? Dirigiendo las actividades de los 1.200 miembros. Podemos proyectarnos a lo que es hoy día, ¿no? 1.200 miembros en ese momento con la ayuda de 122 poseedores del sacerdocio locales. Hay ahora 12 ramas. Una cosa interesante, cuando el elder Henry D. Moore dedicó Chile, él profetizó y dijo, pronto se creará una misión en Chile, con a lo menos 10 ramas. Y él se quedó corto, porque habían 12 ramas. ¿Ya? Habían 12 ramas en Chile en ese momento, divididas en 3 distritos. La iglesia es propietaria de escogidos sitios en Valparaíso, Viña del Mar y este. La primera capilla que inició su construcción en Chile fue la capilla de Ñuñoa, la capilla donde estamos nosotros ahora. ¿Bien? Más 7 casas de reuniones y un edificio de 3 pisos. En 4 de estos edificios de propiedad de la iglesia, las ramas son dirigidas por presidentes de ramas locales. Esa era la situación de la misión chilena al momento de su creación. Bien, la siguiente, por favor. Bien. Queridos hermanos, ya aquí ya saltamos muchos años después y nosotros sabemos que las autoridades siempre han dicho que esta es una tierra escogida. Y entre ellos el elder Macón, que el año 77 dijo, me gustaría hablaros de la visión que tengo para el pueblo chileno. Puedo prever el día en que la 7ª estaca en este país sea 70 veces 7. Puedo prever el día en que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sea la mayor influencia de esta nación. Esta es una tierra bendita y el día habrá de llegar cuando haya un templo en Santiago. El templo lo tuvimos en el 83. Bien, y ahora está anunciado otro cosa. Hay un problema, ¿cierto? Hay una fortaleza acá. ¿No? La siguiente, por favor. Y finalmente, el elder Jeffrey Holland, que vivió por 2 años en Chile con nosotros, ¿no? Él habló en su último discurso de que Chile también llegaría a ser un faro para el resto de las naciones. Lograr que Chile llegue a ser un faro para Latinoamérica, un faro para toda la iglesia y para todo el mundo. Ha sido testificado a mi corazón que eso puede llegar a ser. Esta puede ser la luz brillante de toda nuestra obra en Latinoamérica. Tenemos todas las herramientas y medios para hacer eso. Yo confío que la iglesia en Chile puede ser un faro brillante alumbrando para todo el mundo. Son palabras de elder Holland en el año 2002. ¿No? Sí. Queridos hermanos, yo quiero expresar mi testimonio. Nosotros tenemos un profeta viviente hoy día, como lo fue en el principio el profeta José Smith.
y la iglesia sigue extendiéndose por todo el mundo. Y nosotros en Chile somos parte de ese gran mundo. Entonces, yo sé que esta es la iglesia de Jesucristo. Como le dije al principio, nada sabía de los mormones, nada sabía de José Smith. Pero de ese momento han pasado más de 40 años. Y ahora sí sé un poco más. Pero siento en mi corazón mi testimonio de que esto es verdad. Y que el presidente Monson es quien dirige la iglesia hoy día, ¿no? Al igual como lo hizo el profeta José Smith en la restauración. ¿Sí? Bien. Esto es quizás cuántas cosas más quisiera compartir con ustedes, mis queridos hermanos, pero solo agradecer vuestra presencia. Gracias por estar aquí. Que el Señor les bendiga y yo lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.